Recording in progress. Bienvenidos, amigues, a Les Matristiques. En la sección 1 al mes, esta vez va a ser sumamente breve y ya lo están viendo en la pantalla. Una querida amiga de Puerto Montt nos envió este tweet que compartimos con todos. Si creías que la hambruna era una cuestión de africanos o tal vez centroamericanos, estás totalmente errado y errada. La hambruna ya llegó a Chile. Para todos los que me oyen, voy a leer lo que dice Paulina Díaz. El tuit se titula Crueldad. Soy voluntaria en un comedor libre en Puerto Montt y la urgencia y necesidad ni la dimensionas. Mujeres con niños chicos sin nada para darles de comer. ¿Tú crees que ellas tienen fondos de pensión? Tenemos a 2 chicas que han intentado matarse de la desesperación. Eres una infame, Pamela Giles. Se refería al llamado a sexto retiro que está haciendo Pamela Giles. A pesar de que ya están vencidas, porque decía comer antes de junio y yo leí mal creyendo que decía antes de julio. Son tan viejas que la tinta se borró un poco. Oh, que me vale. Así que voy a procedo a declarar extinta una era. Cada vez que se acaba una era, como se acabó el Imperio Romano, mucha gente muere. No es invento. Podrás no creerle a los libros de historia, pero basta con salir a la calle y mirar y ya estás viendo la historia. Asómate a una red social y ya estás viendo la historia. Imagino que esas niñas o esas mujeres jóvenes, esas chicas, son madres solteras. Y mientras ellas no tienen nada que comer allá en el lejano Puerto Montt, yo me estoy comiendo la última negrita de este universo. Mm. Paradójica la realidad. Como decía la película, el multiverso de la locura. No es necesario ningún multiverso. Este mundo basta y sobra para ejemplificar la locura desquiciada.
Y frente a este hecho, que lo saben miles de personas, ¿ustedes creen que Boris Dance ha tomado alguna medida, alguna resolución? Porque lo que se queja esta mujer es que de nada sirve la medida de un sexto retiro porque esas mujeres ya no tienen pensión, o mejor dicho, ya no tienen fondos en la AFP susceptibles de ser retirados. Por lo tanto, cuando Boris Dance dice que no va a dar un IFE de invierno, está condenando a la muerte a esas dos chicas que ya han intentado matarse porque no tienen que darle de comer a sus hijos. ¿Ese es el presidente empático, feminista por el cual tú votaste? Yo no voté por él. De hecho, para esta ocasión y en este caso, lo paradójico y contradictorio es que era mejor Kast, porque como a Kast le interesa tener más soldados, al igual que Hitler en los años 30, iba a dar bonos para madres que no tuvieran que darle de comer a sus hijos. Esas mujeres que votaron por Boris creyendo que Boris le iba a solucionar sus problemas, en realidad cometieron la peor estupidez de su vida. Y aunque yo no soy castiano ni soy nazi, en la práctica, haber votado por él era lo práctico. Como dice el viejo refrán, la necesidad tiene cara de hereje. Y ese tipo estaba dispuesto a dar bono a las madres por hijos vivos. ¿Qué le vamos a hacer? Me pregunto cuántos niños van a padecer desnutrición. ¿Y qué va a pasar si uno muere de hambre? Como ya sucede en Argentina, Brasil, Colombia, ¿cómo se llama esto? Honduras. O sea, ni siquiera hay que ir a África. Aquí mismo, en el barrio, en los vecinos. Si se fijan en la imagen, eh, sale una dirección de internet. Y esa dirección de internet es a un viejo blog que hice hace años para ir anotando ideas a información que sabía que iban a ser importantes en un futuro. Les presento mi antiguo blog
Liga de Educación Política. Ahí está la dirección para que lo vayan a ver. No crean que es una fake news. Y la intención es muy simple. De hecho, plagié el nombre, porque Liga de Educación Política, bueno, reescribí política, así que no es un plagio total, al filósofo español José Ortega y Gasset, ampliamente conocido en círculos de seis fachos por ser un filósofo facho. Pero no por eso deja de tener unas muy buenas ideas. Precisamente en 1914, hace 108 años, se ha dicho de paso, hace una muy buena conferencia, era muy buen conferencista para ser filósofo ese weón, que se llama eh, Nueva y Vieja Política. Y en esa conferencia lanza la idea de crear una liga de educación política para que el español promedio, que en ese momento era un completo analfabeto, al igual que el chileno promedio de hoy, recordemos que el 98% de los chilenos no entiende un texto mediano, no lo entiende. En en el informe que hizo la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, en el año 2016, informe que se lo envió a Bachelet y Bachelet lo guardó en el cajón y dijo aquí no ha pasado nada. Para que el 98% de la población sea analfabeta, porque eso de diferencial de analfabetismo duro con analfabetismo funcional es una soberana pendejada. ¿Se entiende un texto o no se entiende? Y leer es entender un texto. No es simplemente pronunciar los sonidos de las letras, porque ese no es el fin del lenguaje. El fin del lenguaje es entender supuestamente la realidad, pero ese es otro tema. Por lo tanto, cuando la OCDE dice Chile es un país imposible de desarrollar, porque una población en un 98% analfabeta es indesarrollable, toda la casta política y académica guardó silencio sepulcral. En el acto de omisión criminal más grande que he visto. Porque un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo condenado al fracaso histórico civilizacional. Porque como ya he dicho muchas veces, esta es la civilización más compleja jamás sabida en la humanidad. En gran parte, este es un texto, como se ve, que transcribí de un fascículo de, de la revista Le Monde Diplomatique, precisamente del año 2015. Yo la compré, eh, digamos, de segunda mano, en el año 2018, y cuando leo este artículo, quedo profundamente impactado, primero,
por las cifras. ¿Mm? Y segundo, o sea, por las cifras totales. Y segundo, por el aire optimista de esta infografía, que muestra una baja promedio del 25%, salvo en África, Medio Oriente, en donde subió mucho. ¿Y por qué? La desertificación asociada al cambio climático. Nótese que África subsahariana también tiene una alza, a pesar de todos los esfuerzos de la ONU por llevarles comida. Es decir, aún con todo el esfuerzo de la ONU y de muchas ONG por llevar comida, por intentar que cultiven su propia comida ellos mismos, aún así sube eh, la gente con hambre. ¿Por qué? Le llaman subnutridas o en riesgo alimentario, pero esos no son más que eufemismos. Tan solo me detendré en este primer párrafo que ya deben estar viendo, porque una hambruna no es solamente el hecho o un hecho, sino que es un proceso histórico que tiene larga data, que tiene muchos hechos que lo conforman como proceso y, y finalmente tiene muchas consecuencias y daños colaterales que no son vistos ni reconocidos por la academia oficial, por los medios de prensa oficiales, ni siquiera por los estados o las organizaciones supranacionales como la ONU. Entre 2006 y 2011, Siria conoció la más larga sequía y la más importante pérdida de cosechas jamás registrada desde las primeras civilizaciones de la media luna fértil, de la cual es parte. Una nota. La media luna fértil es un concepto que usamos en historia para referirnos a los tres grandes ríos de Medio Oriente, como son el Tigris, el Éufrates y el Nilo. ¿Y por qué media luna? Porque si bien esos ríos corren casi paralelamente, por un lado los de Mesopotamia, Tigris y Éufrates, y por el otro lado el Nilo, la parte norte, en donde desemboca el Nilo y a su vez nacen el Tigris y el Éufrates, que es el sur de Turquía, Líbano, Siria, también forman parte de esta, eh, podríamos decir, mega cuenca hidrográfica. Y en toda esta zona, por eso que lo de media luna, se desarrollaron las primeras civilizaciones agrarias del planeta. A tal punto que hay registros como en Cataluyuk, el Proto Jericó, que datan de 10.000 antes de Cristo, que es cuando las mujeres inventan la agricultura. ¿Y por qué las mujeres? Ese es un dato antropológico duro. Las mujeres tienen la capacidad de distinguir matices de colores, lo cual hizo que se especializaran en la recolección
de vegetales. Por lo tanto, durante miles de años recolectaron las frutas eh, y plantas de diverso tipo, porque reconocían perfectamente cuando un vegetal está inmaduro, cuando está maduro y cuando está a punto de podrirse. Cosas que los hombres no podemos hacer. No con el nivel de detalle y sofisticación de decir, no, esto aguanta 2 días más. Para nosotros todo aguanta 2 días más, aunque esté medio podrido. O creemos que algo está maduro cuando en realidad no lo está. Cuando le faltan 2 días para estar maduro. Entonces, tanta convivencia con las plantas llevó en algún momento a descubrir que una parte de estas plantas, las semillas, al caer a la tierra engendran una nueva planta. Y como son observadoras y algunas son pacientes, evidentemente se tomaron el tiempo y probaron. Y entre prueba y error se dieron cuenta de la agricultura. Eso les dio una posición preeminente y por eso que surgieron culturas matriarcales que celebraban la fertilidad de la tierra y la tierra madre y que nos da alimento a todos. O sea, todo el constructo cultural, desde, desde la creencia religiosa hasta el modelo productivo. Y esa cultura, la madre es quien da el apellido al hijo, porque la madre determinaba con quién acostarse en el momento, con quién tener sexo. Eran relaciones libres, abiertas, plurales. ¿Viste? Esto del amor para toda la vida y la pareja única es un invento patriarcal a partir de la posesión. En las culturas matriarcales es más bien comunitario, que es una herencia de las antiguas, y, o mejor dicho, aún más arcaicas sociedades filiales, como decía, ah, se me olvidó el nombre, que eran las bandas cazadoras recolectoras, nómadas. Entonces ahí se inventa el sedentarismo, la arquitectura, etcétera, un montón de cosas. Lo que se denomina en historia la revolución del neolítico. Y relaciones sociales pacíficas que no están estructuradas por el miedo a la agresión, es decir, la coacción, cosa que sí se da ahora en toda, en toda sociedad patriarcal. Ya, fin de la digresión. Volvamos al texto. En total, de los 22 millones de habitantes con que contaba entonces el país, cerca de 1,5 millones fueron impactados por la desertificación, lo que provocó migraciones masivas de granjeros, criadores y de familias rurales hacia las ciudades. Este éxodo intensificó las tensiones provocadas por la afluencia de refugiados iraquíes que había continuado tras la invasión estadounidense de 2003. Durante decenios, el régimen baasista, el partido Baas, que es hermano del partido Baas de Irak, de Saddam Hussein,
El régimen basaísta de Damasco descuidó los recursos del país, subvencionó cultivos de trigo y de algodón que requerían mucha agua y alentó técnicas de irrigación ineficaces. Pastoreo intensivo y alza demográfica reforzaron el proceso. Los recursos hídricos cayeron a la mitad entre 2002 y 2008. Yo al leer esto, allá en el año 2008, yo dije, ¿por qué me suena conocido? Subvención de cultivos que requerían mucha agua. A diferencia, la única diferencia con el caso de Siria es que los cultivos que ocupan mucha agua en Chile no son el trigo ni el algodón. ¿Qué son? Sí, son los paltos. Por otro lado, en vez de pastoreo intensivo, por ejemplo, yo viví 11 años en la cuarta región, eh, allá en Vicuña, Valle del Elqui, y veía a los pastores bajar con sus cabras, allá por el año 2000. Pero ya para el año 2010 ya no veía bajar pastores. El ganado se había muerto, precisamente por la sequía. El tranque Puclaro, de estar lleno, pasó a estar vacío. La desertificación había llegado. En vez de pastoreo, en Chile es la crianza de cerdos la que consume mucha. Entonces el escenario sirio-chileno tiene esa semejanza. El problema del agua en Petorca, por ejemplo. O sea, entre Petorca y Siria, la única diferencia es que en Petorca hay más cerros, pero hay la misma falta de agua. La única diferencia entre Siria y Chile es que no tenemos un vecino, un estado fallido vecino, que podría haber sido perfectamente Bolivia o Perú o Argentina, que nos invadiera con refugiados. Pero eso cambió con el colapso venezolano y con la importación de haitianos. Entonces ya tenemos configurado un escenario muy similar al sirio. La más larga sequía, el incentivo insensato de cultivos que no alimentan, porque no me voy a llenar la guata comiendo palta. Primero, porque la palta no llena la guata y segundo, porque es muy cara. Tercero, las guindas, por ejemplo. No sé si recuerdan que eh, hubo un gran alboroto cuando China no admitió las cerezas chilenas. Y precisamente esas cerezas se producen, se cultivan en regiones que antes cultivaban trigo. Chile es de los países que no tiene soberanía alimentaria. La nueva constitución habla de soberanía alimentaria. Boris Dance mintió descaradamente en su cuenta anual diciendo que uno de los objetivos de su gobierno es la soberanía alimentaria. Es mentira, porque hace 20 años Chile dejó de ser autosuficiente en la producción de trigo. Y, oh, vaya paradoja,
Somos uno de los países que más consume pan per cápita del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que un país que por idiosincrasia no puede vivir sin pan, no cultive trigo y tenga que importar el 60 y a veces hasta el 70% del trigo para convertirlo en harina y consumir pan? ¿Eso qué quiere decir? Que Chile, como país, está a merced de los productores de trigo. Claro, ahora todos asociarán la subida del trigo con la guerra de Ucrania. Pero el trigo mundialmente ya venía subiendo desde el año pasado. Conversando con el amazandero, a quien le compro pan de aquí del barrio, me decía que ya desde el año pasado venía subiendo el quintal de harina y que del año pasado a esta fecha ha subido de 8.000 pesos a 20.000 pesos, más del doble. Y no solo eso, sino que de ser de 50 kilos, lo redujeron a 40 para no subirlo aún más. Boris Dance no puede decir que ignora este hecho, porque cualquier ministro de Agricultura, por muy imbécil que sea, como muy imbécil fue el de Piñera, sabe los niveles de importación y los precios de importación del trigo y, ¿cómo se llama? Su transformación en harina y cuánto se comercializa la harina al por mayor. ¿Por qué no tomó medidas el 11 de marzo cuando asumió? Si en ese entonces, tal como dije yo en Twitter, hubiese fomentado ¿cómo se llama? Las, las cooperativas agrícolas pequeñas y al pequeño campesinado de subsistencia para sembrar trigo, ya tendríamos trigo. El hecho es que no lo hizo y estamos atrasados 6 meses. En un tuit de otro amigo leía que las reservas de trigo se van a agotar en agosto. Eso quiere decir que el trigo que se importe a partir de esa fecha va a recibir todo el reajuste inflacionario del momento. Lo cual podría hacer que de una semana a otra, este quintal de harina a 20.000 pesos pudiese subir tranquilamente a 40.000, una subida del 100%, que sería imposible de absorber para el pueblo, para nosotros. Porque no vale la pena. De hecho, otro Twitter decía que ya, ¿cómo se llama? Estaban eh, implementando ayuda a los campesinos para plantar trigo. Pero ese Twitter lo leí hace 10 días. Es decir, recién ahora en junio vinieron a darse cuenta que el no ser autosuficiente en la producción de trigo era un problema.
No es época para plantar trigo. Para cuando se pueda plantar, será demasiado tarde porque ya vamos a estar en la emergencia alimentaria. Y estoy poniendo el ejemplo del trigo porque es paradigmático. Pero lo mismo que le pasa al trigo le pasa con todos los demás alimentos. Por ejemplo, las papas. Mucho pequeño agricultor no pudo plantar papas cuando hay que plantarlas, que era más o menos esa fecha, marzo, porque no tiene, ¿cómo se llama? Ah, fertilizantes, porque los fertilizantes son en base a petróleo y el 40% de los fertilizantes provienen de Rusia. Entonces, como el comercio con Rusia está bloqueado, Estados Unidos lo que ha hecho es hacernos pasar hambre, que es un factor que no está en el texto, porque precisamente en el año 2015 no habían tales sanciones. Pero esa viene a ser la guinda de la torta que empeora toda la situación y la convierte en una situación sin salida. Es decir, vamos a pasar hambre un buen tiempo, porque de aquí a que se plante el trigo, de aquí a que el trigo se pueda cosechar, va a pasar un año. ¿Vamos a ser capaces de sobrevivir un año con un trigo escaso y sumamente caro? ¿Qué va a pasar con los pobres que vivimos con una tacita de té, un pan y una, ¿cómo se le dice? Y una lámina de mortadela? ¿Qué va a pasar? Bueno, la pregunta es meramente retórica porque no va a pasar, ya está pasando, ya pasó. Esas dos niñas, esas dos jóvenes se intentaron matar porque no tienen que comer y sus niños no tienen que comer. Y son dos, es Puerto Montt. ¿Qué pasa cuando sean 20? ¿Qué va a pasar cuando sean 200? Y sea en todas las grandes ciudades de Chile. Eso lo veremos en agosto, septiembre. Desde ya va a ser el peor 18 de septiembre de toda la historia de Chile desde 1930. Porque, tal como dijo la Sociedad de Naciones, Chile es el país que más fue afectado por la Gran Depresión económica tras la caída de Wall Street en 1929. A ningún país del planeta le pegó tanto la crisis del 29 como a Chile. Ahora, la crisis del 2022 nos va a pegar. Tal vez no vamos a ser el país al cual más nos va a golpear. Más golpeado está, no sé, Sudán, Chad, eh, Níger, Burkina Faso, que son precisamente los Eritrea, donde ya hay una guerra. Bueno, el Sudán del Norte y Sudán del Sur se llevan masacrando hace 20 años, por lo tanto siempre han estado en guerra. Entonces, el artículo continúa, como lo pueden haber leído quienes están viendo la página, y dice que uno de los factores para que surgiese el Estado Islámico, los terroristas, yihadistas, precisamente fue esta sequía productora de hambruna, en un proceso multisistémico
que afecta diversos planos de existencia. Entonces, mi hipótesis es, ¿qué nivel de conflictividad social, como dicen los sociólogos cuicos, va a provocar eh, esta hambruna en Chile? Porque ya sabemos que en el mundo va a provocar guerra y va a recrudecer las que ya existen. Porque precisamente este proceso de desertificación que estaba sucediendo en Chile, donde el desierto de Atacama avanza hacia el sur y ya está en el norte de la cuarta región, ya está en el Valle del Elqui, amenazando al Valle del Limarí, en donde se produce mucha verdura, específicamente en Ovalle, ciudad que también conocí, y se produce la uva, un montón de cosas, que precisamente la producción de uva es la que, como el trigo y el algodón en Siria, en la cuarta región, favorece la desertificación por su alto consumo de agua. Entonces, en vez de tener cultivos sustentables que retengan agua, Chile eligió estúpidamente, al igual que Siria estúpidamente, eh, cultivos que no retienen agua, sino que la gastan en grandes cantidades. Entonces esto va a traer inevitablemente conflicto. ¿A qué nivel? Es la única duda. O sea, la pregunta no es si va a haber o no va a haber conflicto, sino que qué tanto. Porque, volviendo al, ¿cómo se llama? Al, eh, al tuit de la amiga de Puerto Montt, si esas niñas, esas jóvenes, decidieron suicidarse, es porque son mujeres y más bien retraídas. Porque una persona más, podríamos decir, extrovertida o violenta, no se va a hacer daño a sí mismo, sino que va a decir, ah, no tengo pan, voy y robo. Entonces, en periodos de hambruna, sucede lo que decía, no me acuerdo qué político francés, que el pueblo, en su hambre por pan, destruye la panadería. ¿Veremos destrucciones de panadería? ¿Veremos nuevamente saqueos de supermercados? Bueno, hace un par de meses ocurrió un saqueo ya. Estos hechos se van a hacer más comunes, va a aumentar la represión policíaca, va a aumentar las protestas, vamos hacia un escenario estallido 2.0. ¿Cómo se va a comportar la criminalidad en ese entonces? ¿Cómo se va a comportar los movimientos sociales disque revolucionarios? Eh, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo va a actuar Boris Dance con la represión? ¿Se va a poner duro para contentar a sus amigos internacionales, grandes empresarios, la derecha, las derechas? Porque entiéndase, derecha es del Partido Comunista hacia allá. Por eso que hay las derechas. Ya no hay derecha e izquierda. Son todos de derecha. Una, el ¿cómo se llama? Que socialistas, que Boris Dance, que hasta el Partido Comunista se digan de izquierda, no es que sean de izquierda,
es que son el brazo izquierdo de las derechas, porque todo el espectro político chileno está corrido a la derecha, como una especie de efecto Doppler político. Todos están a la derecha, de tal manera que en estricto rigor, partidos socialistas, comunistas, etcétera, son centro derecha. El anuncio de Boris acerca de vender dólares eh, es tal como lo dijo, ¿cómo se llama este papito corazón de Parisi? Fue un regalo a la banca. Y no hay medida más neoliberal que regalarle plata sin hacer nada a los bancos, que precisamente su negocio es ganar dinero. Porque ese dinero, en vez de salir a venderlo, debió haber salido a invertirlo con una finalidad social. Eso habría hecho un socialista de verdad. Eso habría hecho un comunista. Pero en vez de eso, lo regalaron a los bancos, como si los bancos tuvieran necesidad de más plata. Y un precio bajo del dólar, ¿a quién beneficia? A las casas comerciales, porque pueden importar productos a un menor precio y salir diciendo en la televisión, oferta, oferta, compre su televisor LED por 200 lucas menos que hace un mes. Pero eso ¿en qué ayuda al desarrollo económico de Chile? Nada. Esos 5.000 millones de dólares debieron haber ido precisamente a mejorar la agricultura y establecer soberanía alimentaria. Es decir, ¿cómo puede ser que importemos el 60% del trigo? ¿Cuántas hectáreas se necesitan para cubrir ese 60%? Ya, con esos 5.000 millones de dólares, Ministerio de Agricultura, INDAP, por ejemplo, eh, expropia terreno. Por último, ya, se los compramos. Y en esos terrenos, eh, cooperativas de, como dijéramos, de subsistencia, cultivan alimentos y esos alimentos después son distribuidos a las ollas comunes. Eso habría provocado un impacto directo en la microeconomía de las familias, provocando un alivio psicológico del estrés que estamos sometidos, porque cada día es más cara la comida y no sabemos si nos va a alcanzar para fin de mes. Todo ese estrés psicológico que después se transforma en enfermedades mentales, ya que habló tanto de enfermedades mentales en su campaña y en su discurso, se verían fuertemente reducidos con este programa. Y hablamos de la minucia de 5.000 millones de dólares, tomando en cuenta que el presupuesto del Estado son 82.000 millones, menos del 10%, mucho menos. Entonces, claro, 6, 7, 6%, 7%. Sí, por ahí. Entonces,
Eso habría dado empleo. En cambio, vender dólares al mercado de transacción de moneda no genera empleo, pero poner gente a cultivar sí da empleo y mucho, porque la agricultura es intensiva en mano de obra. Entonces, se habrían matado varios pájaros con una sola pedrada. Eh, tener trigo, ir hacia la soberanía alimentaria, generar miles de empleos. Con eso se baja el índice de violencia intrafamiliar y al generar empleo, los padres pueden pagarle a sus hijos, pueden mantener a sus hijos. Es decir, el tuit de esta mujer de Puerto Montt no habría existido si Boris Dance y su maldito desgobierno de mierda tuviesen un mínimo de empatía por los seres humanos desfavorecidos por el sistema neoliberal patriarcal. Pero como ni a Boris Dan ni a nadie, ni a ningún millennial culiao, qué manera de odiar a los millennials, porque este gobierno millennial es un gobierno millennial. Así piensan, así son. Son enteramente psicopáticos los weones, viven en otra realidad alterna, paralela a los culiados. Puro contando dinero. Tengo la experiencia de tener unos primos millennials que son basura humana, po. Por eso que cuando vi a Boris, weón, veía hasta los mismos tics nerviosos de estos weones. Esa misma manera culiada de pensar. O mejor dicho, de no pensar. Todos los cagazos de Isquia, ya los sabía de antemano, weón. En un chat, en uno de estos seminarios de la Cosa Nostra, yo le dije, valís callampa, buena. Me echaron cagando de la weá, po. Me censuraron. O sea, ¿en qué cabeza cae? ¿Qué están pensando los imbéciles de poner Irina Caramanos, ponerle nombre, weón? Y esos weones nos van a salvar del hambre, precisamente los que nunca han tenido hambre. Y no se crea que porque me comí la negrita no tengo hambre. No me la he querido comer, porque por un asunto de pensamiento mágico, como le llaman. Una suerte de superstición animista precolombina. Es como si al comerme la última negrita, mm, me quedan dos, solo me quedan dos. Así que me voy a aguantar hasta mañana, último día del mes. No es mentira, ni exageración. Tengo esa sensación de que cuando me coma la última negrita, efectivamente se habrá acabado una era. Y como decía Luis XIV, después de mí, el diluvio. Y sobrevendrá la tragedia. Ah, hay veces en que no puedo dormir, weón, de la desesperación. Porque no hay nada que hacer. Es igual que el Titanic. Iba con tal velocidad que aunque intentó frenar
y efectivamente echó marcha atrás por su peso, era tal la inercia que no pudo frenar cuando vio el iceberg y fue demasiado tarde. Eso mismo nos está ocurriendo como sociedad y como humanidad planetaria. Es demasiado tarde para tomar cualquier medida, lo cual no significa que no deban ser tomadas, pero es demasiado tarde. No se va a evitar el impacto contra este iceberg llamado hambruna. Lo único que podemos hacer es que no sea tan grave. Pero ya el ejemplo de la pandemia y de cómo lo pésimamente que fue abordada. O sea, cómo se puede eh, decir a la gente que salga a la calle sin mascarilla. ¿Cómo se devolvió a los niños a clase? Yo en Twitter me aburrí de decir no vayan a clase, no vuelvan a clases presenciales porque las salas de clase son verdaderos caldos de cultivo de virus. Dicho y hecho, los niños volvieron a clase y volvieron a multiplicarse exponencialmente los contagios de COVID. La gente va a tener que volver a encerrarse, porque más encima ahora viene la otra pandemia, la famosa viruela del mono. Entonces, tenemos dos hipercontagios que va a obligar en tarde o temprano, más tarde que temprano, por la estupidez de las autoridades, pero esta vez no va a haber IFE, no va a haber comida, todo va a ser más caro. Entonces, literalmente, ¿para qué decir la carga de estrés, la violencia intrafamiliar, ¿cómo se llama? Las enfermedades mentales, porque nos va a poner entre la espada y la pared de morirnos de hambre encerrados en nuestras casas y departamentos o salir a contagiarnos y morir de alguna de estas dos pandemias para conseguir trabajo, algo de dinero y algo de comida. Más encima, por, como si ya rizando el rizo, los intereses políticos para debilitar al gobierno están haciendo que los camioneros disminuyan la frecuencia de abastecimiento de los supermercados y varios supermercados han quedado semi vacíos, provocando aún más desesperación en la gente. ¿Hasta cuándo la gente va a aguantar eso? No lo sé. Mi hipótesis de trabajo, como ya dije, es septiembre. Se habrá agotado el trigo en agosto, finales de agosto. Supuestamente ya para esa época tendría que acabarse la guerra de Ucrania. Rusia podría volver a exportar, pero no va a exportar eh, el trigo con el precio de producción anterior a la guerra, sino que lo va a vender al precio del momento. Con suerte y varios milagros de por medio, podría hacer que para el próximo año ya no dependiésemos en un 60% del trigo extranjero, sino solo en un 50%. Varios milagros mediante un 40%.
Pero aún así dependeríamos del extranjero para, eh, como dijéramos, para comer pan durante 3 meses, que es más o menos el 40% del año. Porque eso significaría que el trigo nos alcanzaría hasta octubre, no, hasta septiembre, no solamente hasta agosto. Claro, hasta agosto, septiembre. ¿Qué va a pasar si muere un niño de hambre? Porque eso es lo único que no ha pasado. Yo recuerdo cuando el año 2000, cuando cayeron 3 presidentes en un año en Argentina. Y precisamente leí con estupor en las noticias que había muerto un niño de hambre en Argentina, cosa totalmente, no sé, contradictoria. ¿Cómo puede ser el país que en algún momento fue el granero del mundo, el mayor productor de- de- de trigo y que ahora también produce soya, etcétera? ¿Cómo puede ser que en el país que produce alimentos mueran niños de hambre? Porque no es solo uno, son 100 en un año. No es que haya fallado la producción, porque se produce. Y según dijo un experto argentino, nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas. Por lo tanto, los argentinos, que son como 60 millones, no deberían pasar hambre. Deberían tener un superávit, etcétera. Pero resulta que la mayoría de esos alimentos los compra China. Y al productor le encanta venderle a quien le va a pagar más por ese alimento que al que le va a pagar menos. Es decir, no es la fertilidad de la tierra lo que importa. Lo que importa es ese sistema de producción y distribución económica de la producción de alimentos. Y como estamos en un régimen capitalista, neoliberal, patriarcal, al latifundista no le interesa vender en el mercado local sus alimentos, sino que venderlo en el exterior donde le van a pagar. No por nada los chinos están comprando grandes cantidades de terrenos y están haciendo contratos a largo plazo con grandes productores de trigo y soya para llevarse eso a su país. China tiene 1.400 millones de habitantes y como dijo ese periodista, me parece, no me acuerdo. Sí, era un periodista argentino, decía, "No, el país produce alimento para 400 millones". Bueno, los chinos dicen, ya, pues contigo alimento 400, con otro país alimento otros 400 y así hasta hacer los 1.400. Y por eso que en Argentina falta comida. Porque los chinos, como tienen mucha plata, pueden pagar lo que sea. No así el pobre argentino que no tiene, no tiene trabajo o tiene un trabajo tan precario que no le alcanza. Y ahí es donde debe intervenir el Estado
Pero si el Estado interviene en ese tipo de cosas, viene el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, y dicen, no, el Estado no puede interferir en la economía se maneja sola, la mano invisible de Dios arregla todas las cosas en el mercado. Puras, puras falacias, falacias, falacias. Que a este punto ya no son falacias, sino que son francas mentiras, porque eso nunca ha sido así. No hay tal mano invisible. Y si la hay, no es para hacer bien las cosas, sino todo lo contrario. Entonces es el sistema económico que, con la excusa falaz de una mayor productividad, engaña, miente descaradamente y nos deja sin alimento. El agricultor que cultiva un latifundio no se come los alimentos que él cultiva, no tiene derecho a comerse, porque simplemente no los puede pagar, porque más encima están vendidos a un país extranjero. Entonces, si nosotros vamos a querer seguir comiendo pan, vamos a tener que pagar más que los chinos por ese trigo, para que nos lo vendan a nosotros y no a ellos. Y en esa puja, por quién compra el alimento, es donde se origina la inflación mundial. Porque cada vez que se suben los precios, sube los precios de toda la cadena productiva. Trigo, harina, pan. Ya, está ahí por hoy día. Quise hacerla corta, pero se me alargó todo. Entonces, esta info, detrás si la comparan con la anterior, detrás de la disminución de la hambruna, hay un aumento de la subnutrición. Entonces, se ve el mismo mecanismo, eh, como dijéramos, estadístico falaz, que nos dice que ha disminuido o se ha eliminado la indigencia y, pero claro, pero resulta que no pasaron a clase media inmediatamente. Dejaron de ser indigentes, pero pasaron a ser clase baja. Y la clase media, como dice un meme por ahí, es clase baja con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, toda esta gente que aumentó la subnutrición, antiguamente o anteriormente, había sido personas en hambruna. Es decir, pasaron de la hambruna a la subnutrición. Y, y por eso que la estadística se presta mucho para este tipo de malabares eufemísticos. Esta también es gente con hambre. Porque si nos apegamos a la definición de alimentación, alimento es aquello que te nutre. Y esa es otra cosa, la calidad de los alimentos que comemos. ¿Nos reportan todos los nutrientes que tenemos? No, por eso que se ha hecho ya una costumbre en Occidente, en la civilización, el hecho de tener que tomar suplementos
nutritivos, vitaminas, proteínas, eh, calcio, minerales, porque los alimentos que se están produciendo son de bajísima calidad, pues y esta, ¿cómo se llama? Esta infografía lo demuestra. La gente ya lo pasa hambre, pero no quiere decir que esté nutrida. Ya no es indigente, es simplemente pobre. Ah, y tomemos en cuenta que China fue capaz de sacar a 800 millones de habitantes, más de la mitad de sus habitantes, desde la línea de la pobreza, como le llaman, hacia una relativa clase media, u obreros, ¿sí? U obreros de clase baja, eh, en un periodo de 20 años, causando aún mayor presión en la distribución de los alimentos, porque antes esos 800 millones de pobres no tenían dinero para comprar grandes cosas, no sé, pollo entero, un buen pedazo de carne, etcétera. No tenía dinero y por lo tanto no estaba en su horizonte mental, no soñaba con comer eso. Pero ahora que mejoró su poder adquisitivo, sí, a tal punto que un economista dijo que si China tuviese el mismo ritmo de consumo que Estados Unidos, si China tuviese el mismo ritmo de consumo que tiene Estados Unidos, serían necesarios 3 planetas tierras para darle de comer y todo lo demás. 3 planetas tierra y solo tenemos uno. Eso ya nos indica la presión demográfica total de estos grandes países con cientos de millones de habitantes. China por una parte, la India por otro, eh, Rusia, a pesar de que el inmenso territorio diluye un poco esa población, pero también está por sobre los 300, 400 millones, que es más o menos lo que tiene Estados Unidos. Y es por esa razón que esto, como dijéramos, las relaciones internacionales están cada día más tensas, porque están viendo que ya el planeta les quedó chico, que no pueden crecer más, porque esa es la máxima falacia de la economía capitalista. El dogma, porque es un dogma, del eterno crecimiento. Crecerás por sobre todas las cosas del mundo. Y ese por sobre todas las cosas heavy, porque significa pasar por alto la dignidad de las otras personas, sus sentimientos, aspiraciones, lo que antiguamente llamábamos corazón. Y cuando pasan a llevar tus emociones, ya no te dan ganas de vivir. ¿Para qué seguir viviendo si, como dicen los bunkers, en los mejores 2 versos de todas sus canciones, si todo lo que quise ser ya no lo fui?
Cuando te das cuenta que precisamente eso que quieres ser no lo puedes ser, y no por falta de esfuerzo, como dicen los fachos culiados, flojos, ¿no? Sino que simplemente porque no están las condiciones sistémicas para sustentar esa forma de ser. Como a mí, ¿no? Que me faltó dinero para pagar la universidad y hasta ahí llegué. Muy bien, gracias, váyase para la casa. No me reprobaron por ser flojo y sacarme puros rojos, o no ir y faltar, etcétera, etcétera. No. Entonces, a tal punto, volvemos al Twitter del inicio. ¿Por qué se intenta o por qué se suicida la gente? La pregunta ya de fondo. Porque no ve ninguna salida. Porque ve que ya ni siquiera estamos hablando de que, oh, se rompieron mis sueños, no podré, no sé, no podré ser artista, no podré ser tal o cual cosa, porque no están las circunstancias para hacerlo. No están las circunstancias ni siquiera para estar vivo. Y el alimentarse es una de las más importantes eh, cosas que debe entregarte el medio que te rodea. Por eso la otra falacia, la falacia de la independencia. Uno nunca es independiente. Uno siempre es dependiente del medio ambiente, de las circunstancias, como decía Ortega y Gasset ya en 1914. Y de eso el alimento es primordial. Entonces cuando te das cuenta de que no puedes seguir vivo, ya no te dan ganas de seguir vivo. Sí, es simple. Y cuando no te dan ganas de estar vivo, lo que más se resiente, y primero, es la tasa de fertilidad. Pasó en Roma, está pasando ahora. Yo no tengo hijos, porque si hubiese tenido un hijo, me caga la vida. ¿Por qué? Porque son tan caros, es tan caro mantener un hijo, que habría tenido que trabajar en lo que sea como burro. Y eso no me habría permitido ser el intelectual que soy. Es decir, el mundo patriarcal, capitalista, neoliberal, está estructurado de tal manera que en el fondo se comporta como una moledora de carne. Lo primero que destroza son tus sueños. No, tú no puedes ser artista. Ándate a trabajar, weón. Y si estás en edad, ándate al ejército. Y si estamos en un país subsahariano, ándate a la guerra a morir. Entonces, ¿qué ganas de vivir queda? No estás ni ahí con la cuestión. Te deja de preocupar todo. ¿Y te interesa la política? No. ¿Te interesa la cultura? Tampoco, porque son cosas que no tienen sentido debido a que las necesidades básicas
no se pueden satisfacer de una manera fácil, sino que consumen todo tu esfuerzo solamente para obtener los bienes materiales mínimos que te permiten seguir respirando en este planeta. Entonces, uno mira al lado, mira al pasado, por ejemplo, y al pasado siempre se le idealiza, y dice, ¿en qué momento fregamos? Porque es como, ah, es tan ominoso, tan opresivo el sistema, que después de, no contento con destrozar tus aspiraciones, tus sueños, te manda un trabajo de mierda, en donde tanto compañeros como jefes te hacen mierda, porque tú no importa, importa la función, y la función la puede hacer cualquiera. Entonces ahí viene la, la ideología administrativa. Todos son reemplazables. Claro, porque hacen acciones genéricas que puede hacer cualquier persona. Pero ya cuando hablamos de cosas más complejas, para las cuales hay que tener una alta capacitación, la cosa es distinta, porque ya no es intercambiable una persona por otra. Por ejemplo, pienso yo en educación. ¿Cuánto tiempo, energía y recursos son necesarios para formar un buen profesor capaz de formar buenos alumnos? Mi padre es un excelente docente, de hecho, es el mejor docente que yo he conocido en toda mi vida. Precisamente por su influjo, yo adquirí el amor a la lectura y a la investigación. Yo no llegaba a la sala de clases, por ejemplo, en la básica ya, en la básica, a aprender y escuchar lo que me iba a decir el profesor. Yo a la clase llegaba con la materia ya sabida, llegaba a preguntarle cosas al profe, las cosas precisamente que no dice un libro de texto para básica, por razones que no son demasiado obvias, ¿cachai? Eh, y porque yo encontraba vacíos en la información, pues. Evidentemente, un texto básico, como dice su nombre, es básico, ¿no? No te va a entregar todo, ni mucho menos. Pero esa curiosidad de leer el libro del ramo antes de ir a la clase es no es una conducta natural, es una conducta aprendida por una motivación muy fuerte, por ejemplo, que es la curiosidad, el deseo de saber. Pero tal como le dije a mi padre hace un tiempo atrás, yo no habría podido desarrollarme como lectoescritor. Y esa curiosidad, unos flaites que se ponen a tomar cerveza y a fumar enfrente del taller donde vivo, en una noche que me aburrí que estuvieran escuchando reggaetón imbécil, y le dije, oye, ¿ustedes están escuchando música? Porque tenían un parlante conectado a un celular.
Entonces yo le dije, ¿ustedes están viendo, cómo se llama? ¿Están oyendo música de YouTube? Ya, pues entonces puse el rap con R de revolución, ¿cómo se dice? No, no es mensajero. Bueno, se me olvidó el nombre del rapero. No es mi música favorita tampoco. Pero ese disco en particular lo encontré excepcional. O sea, de un nivel cultural ya que muestra pensamiento, que hay raciocinio, que hay reflexión. Y aunque, bueno, para mi nivel de reflexión política y sobre todo filosófica, la encuentro un poco básico, superficial, eh, al lado de cualquier canción de reggaetón y las canciones de portavoz. Escribo rap con R de revolución. eh, es un verdadero manifiesto comunista, o sea, a ese nivel estamos hablando. A tal punto que lo cito en mi libro. Hay una idea precisas, claras y distintas, como diría Descartes. Olvidé que estaba diciendo. Buenas noches, amigues de Les Matristiques. Esto ha sido uno al mes. Chupa la Boris Dance. Ándate a la concha de tu madre. Traidor. Vas a estar junto con Judas en el infierno. Si le pasa algo a estas niñas que intentaron suicidarse, u otras que no sean tan afortunadas de contar con una amiga que les diga no te suicides, llegan y lo hacen. Y más encima tenemos que lamentar la muerte de alguno, de un bebé o de algún niño por hambre o las consecuencias del hambre. Y la cruel decisión de no dar un ingreso familiar de emergencia, alias IFE, para este invierno. Eso es lo mínimo que debiste haber hecho. Todo mal, todo mal. Realmente el peor del gobierno. Porque, tal como dije en otra ocasión, Piñera será todo lo malo que llega. Todo. Y más incluso. Pero nunca estuvimos mejor que él. Porque él me pagó el arriendo de la pieza donde vivía. Donde vivo aún. Con el IFE pagué arriendo y pude comer. Y dense cuenta, siendo un pensador de izquierda, le doy las gracias a un presidente de derecha que violó derechos humanos. Porque si no hubiese sido por él, me recago de hambre. Y ahora Boris no nos va a dar IFE y nos va a hacer recagar de hambre. Boris es aún más neoliberal que Piñera. Estúpidos imbéciles que votaron por él. Son los mismos estúpidos imbéciles que van a votar por una constitución que va a ser reescrita casi en su totalidad por el actual Senado que tiene 4 años más de vida. Tal como dije en otra oportunidad, en un programa amigo, el estallido de Ariel Zúñiga, alias el guatón pitonizo, el 4 de septiembre
No apruebas una constitución, apruebas el derecho del Senado, el actual Senado corrupto que va a sobrevivir 4 años más, para que le meta mano a ese borrador y escriba la real constitución que va a ser aplicada a pesar de todas tus protestas. Es decir, el apruebo es tu permiso para que el Congreso, específicamente el Senado, haga lo que quiera con tu vida, la de tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, porque después de tus bisnietos se acaba la civilización. Si es que no se acaba antes, porque los hueones deciden apretar el botón. El hecho de que en la nueva constitución, en el prólogo, ni siquiera esté mencionado que existió un estallido en el año 2019 y que a raíz de eso, para aplacarlo, como el sacrificio al volcán para que no estalle, ofrecieron hacer la nueva constitución. Ni siquiera sale eso mencionado. Yo como talla decía, no, si el estallido nunca existió, loco, fue un holograma, una alucinación colectiva. El prólogo de la nueva constitución acaba de transformar mi chiste en la más dura y cruda realidad. Deprímete, weón, que saliste a protestar el 2019. Tu protesta valió callampa. El sistema se la pasó por la raja y ni siquiera va a constar en el texto donde debió haber sido nombrada, por último nombrada, porque no quisieron hacerlo para no hacer enojar a los patrones del fondo y del mundo. Es decir, los 500 ojos perdidos no sirvieron de nada, porque más encima la constitución eh, trae tales huecos y tales ambigüedades que se puede hacer cualquier cosa. Y en ese hacer cualquier cosa se puede hacer algo totalmente contrario al espíritu que se supone guiaba este proceso. Entonces ya de por sí la constitución tal cual como está no refleja ni satisface las necesidades del pueblo. Imagínate cómo va a ser el verdadero y real texto final después de estos 4 años de reelaboración a los cuales va a estar sometido por el Senado más corrupto que ha existido en Chile, desde el Congreso Termal de Alessandri Palma que lo nombró el mismo Adeo. Lo que pasa es que acá tanto el Congreso como la Convención fueron aceitadas por empresarios, está claro. La no existencia de la mención del estallido en el prólogo, el hecho de que la Constitución misma no tenga estatuto minero, ni asegure la, ¿cómo se llama? No asegure royalty, son claras señales de que no es una nueva Constitución, sino que tan solo una reforma de la antigua, de la del 80, con un cambio de lenguaje, nada más. Todos los, todos los valores implicados en las bases, o sea, en las palabras, está siendo trastocado último, ahora último muy frío, muy
muy fuertemente. Desde, desde hace mucho tiempo la gente habla solo 300 palabras de las 400.000 que tiene el castellano. Lo dice rápido, mal formulado, mal gesticulado, a tal punto que el lenguaje ya no sirve para comunicar, no sirve para comunicarse. Comunicarse siempre es con un otro distinto. Es simplemente el lenguaje se ha reducido a una señal de pertenencia a una clase o grupo. Los slangs o jergas. Cada profesión tiene su jerga y se reconocen cuando alguien pronuncia una palabra de esa jerga. Entonces ya no es comunicación, sino que identificación con una idiosincrasia que parece venir desde el Big Bang y no emite nada en nadie nuevo. Ya, me estoy quedando dormido. Buenas noches.